revisión de este acuerdo. Por eso es que vamos a hablar con Julio Gambina, él es economista, doctor en Ciencias Sociales y ya está conectado con nosotros. Julio, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Rocío. Un gusto. Bueno, en minutos se va a dar a conocer el comunicado del Ministerio de Economía, pero ya hay información y la dio a conocer el propio FMI en relación a las metas, ¿no?, que se esperan para poder cerrar la quinta y la sexta revisión también de este acuerdo. Sí, yo siempre digo que economía y política no pueden disociarse. De hecho, la disciplina se llama economía política en origen. Pero más que nunca hoy hay que hacer una lectura de temas específicamente económicos y de temas políticos. Se puede decir que con este acuerdo el ministro ya va a dejar de ser ministro y va a empezar a actuar más como candidato. De hecho, en su carácter de candidato apareció la foto este fin de semana en la Sociedad Rural, uno de los sectores de poder económico más importante que se debe tener en cuenta cuando se miran los detalles del tema económico, porque bueno, es precisamente desde los sectores que asocian la sociedad rural de donde viene el núcleo más importante de las divisas que podrían explicar reservas internacionales o recursos para pagar deuda. Entonces, la primera consideración es una de política interna, en el sentido que el ministro está terminando sus funciones y ya empieza su tarea de campaña. Estamos a 2 semanas de las primarias y luego vendrán las elecciones generales y si hay balotaje, el balotaje. Por eso hay que tener mirada política. Y también desde el punto de vista de la política, hay que mirar que el propio Fondo Monetario Internacional, al dar este acuerdo técnico y muy probablemente del directorio, ojo, el directorio se reúne y dará el acuerdo después de las elecciones PASO. Ese es el dato clave, ¿no? Que quiere decir que, Julio, que el dinero no va a llegar antes de que transcurra justamente el 13 de agosto. Es muy probable que el dinero llegue después del 13 de agosto, pero claro, habrá que ver qué valoración política se hace en el directorio del Fondo Monetario Internacional, especialmente en los principales actores políticos del Fondo Monetario Internacional. Cuando digo actores políticos, digo los que allí pesan. Me quiero detener, Julio, en ese punto, porque lo que dice el FMI es que no se mete en la coyuntura política, pero bien ese giro de ese desembolso lo hará, ¿no?, con los resultados de las primarias. ¿Qué pensás sobre eso? Sí, que obviamente el fondo dice que no interviene, pero tiene en cuenta las opiniones de sus técnicos y también tiene en cuenta la política. Y yo te decía, los principales actores intervienen. Uno es Estados Unidos, que es el que decide en última instancia, pero también decide China. El hecho de que Argentina haya potenciado las relaciones con China y haya utilizado el swap, es decir, haber utilizado los yuanes no solo para el comercio internacional, sino para cancelar con el fondo, es un dato de la realidad. Y China viene creciendo en América Latina, especialmente en Argentina, y por lo tanto Estados Unidos no puede perder territorio, lugar, incidencia. Entonces el tema es importante. Como bien señalabas, Rocío, el tema es qué hacer en la coyuntura, ahora, hasta que venga el desembolso de unos 7.500 millones de dólares. Bueno, la idea es un préstamo puente, entre otros de la Corporación Andina de Fomento, por unos 1.000 millones de dólares, seguir metiendo mano a los yuanes y algún otro recurso de última instancia que no sabemos, pero que pueda utilizar el ministro. Y en el mientras tanto, un conjunto de señales que el Fondo Monetario Internacional estaría aprobando, que son las medidas cambiarias y fiscales anunciadas en la última semana y que hacen más viable las metas autoexigidas en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Una tiene que ver con ese cumplimiento
del 1,9% de déficit fiscal para este año. Sí. El Fondo Monetario pretendía forzar un poquito más la mano, ir a un déficit menor del 1,5%, pero finalmente quedó en el 1,9%. No que se es la movió parte ese del punto, ajuste. Julio. ¿Cómo? Ese Perdón, punto Rocío. en particular no fue objeto de revisión, es decir, se mantuvo igual. Se mantuvo igual y eso marca una línea de ajuste muy preocupante que viene adicionado a dos temas muy preocupantes, Rocío. Sí. Uno, cuidado con la grilla salarial, que está hablando expresamente de los salarios estatales, que no deben moverse en demasía para acrecentar el gasto público y hay que acelerar el ajuste tarifario. O sea que cuidado con el gasto público, especialmente salarial, y mejorar la recaudación, pensar en mayores ingresos y en ese plano tanto el tema tarifas como el ajuste fiscal en su conjunto para cumplir con la meta tiene impacto inflacionario y por lo tanto es una cuestión que preocupa. Yo decía al principio, se terminó la etapa del ministro, viene la etapa del candidato, y un candidato que muestre debilidad a la hora del control inflacionario puede restarle votos, que es uno de los temas de gran preocupación porque en las próximas semanas, en los próximos meses, se define la gestión presidencial por 4 años. Y el último tema, Rocío, tiene que ver con la devaluación. El fondo sigue planteando una devaluación en torno del 15 o 20%, y aunque el gobierno diga que no acepta una mega devaluación, la realidad es que viene ajustando el tipo de cambio oficial al ritmo inflacionario. Sí, y por lo tanto ese es un dato duro de la realidad de los precios, porque se quiera o no se quiera, el tipo de cambio impacta en la evolución de los precios del país. Es el otro gran punto que marca el Fondo Monetario Internacional, diciendo que más allá de los anuncios que, recordemos, están cumpliendo una semana por parte, claro, de estas medidas que acompañan este acuerdo, pareciera que el FMI sigue diciendo: esto sigue siendo poco, y también de la mano de lo otro que vos mencionabas que está pidiendo, ¿no? Como un poco: che, mirá que no vas a llegar así, ¿eh? A ver, pongámonos un poco más rigurosos, más allá de tener en cuenta, ¿no?, la sequía, la pérdida de 20.000 millones de dólares y los otros factores extraordinarios. Bueno, pareciera que de todos modos no hay tanta holgura con esos puntos en particular. Te diría que lo que el ministro ha logrado es presentar una relativa estabilidad en tiempo electoral. Y vos decís, el fondo pide. Yo te diría que no solo el fondo, sino los sectores más concentrados de la economía y vinculados al mercado mundial están pidiendo esa devaluación. La devaluación es una presión muy fuerte. Yo te diría que en el debate macroeconómico de la Argentina, la mayoría de los sectores del poder económico piden devaluación. Algunos llegan incluso a plantear la dolarización, pero la devaluación está en el centro de la demanda del poder económico y tiene que ver con mayores ingresos para potenciar la desigualdad creciente que hay en la Argentina. Por eso, entre el ajuste y una dinámica devaluatoria, lo que va a lograr o conseguir es un mayor nivel de desigualdad, un aliento al empobrecimiento de la población, un achicamiento de los ingresos de la mayoría de la sociedad que vive de ingresos fijos, salarios, jubilaciones, planes sociales. Por eso yo te decía que esta es una estabilidad lograda en el corto plazo con mucha inestabilidad, con mucha incertidumbre, con muchos interrogantes y con un impacto político, por supuesto, muy fuerte, que el gobierno intenta utilizarlo políticamente y, claro, obviamente, la oposición con capacidad de ser gobierno también, y muestra las debilidades estructurales de este acuerdo con el fondo. Julio, muchísimas gracias. Como siempre, por supuesto, habrá novedades, así que ampliaremos también contigo esta información. Muchas gracias. Gracias a vos, hasta pronto.